a Aldo Abraham, economista y director de la Fundación Libertad y Progreso. Buenas tardes, Aldo, bienvenido a Conexión Parques. Lía Gelfi te saluda, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto estar charlando contigo, buenas tardes. Bueno, ¿qué día hoy? ¿Estuviste presente en el Foro de Madrid? No, hoy no No. estuve, ahí no estuve en el foro de Madrid. Bueno, igualmente habrás estado siguiendo las repercusiones, no sé si tenés una opinión respecto de lo que ha sucedido, sobre todo de lo que dijo eh, el presidente, ¿no? Milei, en relación a ante el tema de, todo lo que habló en su discurso y que generó unos rechazos varios. No sé si querés comentar algo. Claramente el presidente cada vez que habla y da un discurso tiende a reafirmar el rumbo económico que planteó desde un inicio, ¿no? Un rumbo que tiene que ver con devolverle a la gente sus derechos y libertades. Lamentablemente hemos vivido en un país que, porque nosotros somos paternalistas y caudillistas, al haber elegido gobiernos con tendencias populistas, que son eminentemente paternalistas, pues nos fueron sacando los derechos en la medida que nosotros les cedíamos nuestras responsabilidades, ¿no? Y así es como llegamos a tener una economía en donde un funcionario de tercera categoría sin ninguna norma que lo respalde podía llamar a una empresa y decirle qué tenía que hacer, simplemente por la capacidad de año que tenía, ¿no? O en todo sentido, ¿no? Cómo tenía que producir, a quién le tenía que vender, o alguien que en definitiva había arriesgado su trabajo y su capital y ahora tenía que correr el riesgo de que también las órdenes que les daban terminaran arruinándolos, haciéndoles perder plata. Y lo mismo que el tema impositivo, ¿no? La política, y lo estamos viendo hoy, se ha acostumbrado a que ellos pueden aprobar cualquier gasto sin pensar siquiera cómo se va a financiar. Total, después o nos aumentan los impuestos o le dan a la maquinita y nos quitan la plata para financiar al Estado con impuesto inflacionario, o se terminan endeudando hasta que el Estado no puede pagar, y así hemos tenido ya 9 cesaciones de pago. Y bueno, estas son las cosas que creo que el presidente remarca que hay que cambiar para tener un país normal, con una inflación de un dígito, ¿no? Sí, en el Día de la Industria fue muy bien recibido el discurso de Milei ante los industriales, y justamente donde anunció definitivamente el impuesto país que desaparece en diciembre. ¿Esto lo ves viable? Es seguro que va a pasar, para eso es que se está realizando de a poco, es cierto, una reforma tributaria en la Argentina. De hecho, ya la hubo en el momento en que se puso el impuesto país. Muchos decían que eso era un aumento de la presión tributaria y la realidad es que no era así. Simplemente que en la anterior gestión se eliminó el impuesto, mal llamado impuesto a las ganancias, que es un impuesto a los ingresos que existe en todos los países del mundo que son normales, ¿sí? Y nadie preguntó de vuelta, como hace usualmente, y estamos viendo que siguen haciendo nuestros legisladores, cómo se iba a financiar eso. ¿Y cómo suelen financiarse eso? Pues dándole a la maquinita. Conclusión, terminamos pagando el peor de los impuestos, ¿no? Porque el impuesto inflacionario, con el cual se cubrió el haber derogado el impuesto a la mal llamado a las ganancias, en definitiva cae más que proporcionalmente sobre los más pobres, ¿no? Que son los que tienen la mayor parte de su patrimonio en pesos. Los demás nos podemos defender, pues a esos les estuvimos sacando más de su patrimonio para que no paguen otros que ganaban más impuesto a los ingresos. Ahora eso se está corrigiendo y se está corrigiendo bien, creo yo, porque para poder eliminar el impuesto a país
que fue la alternativa que se encontró para, al inicio de esta gestión, eliminar el impuesto inflacionario, dejando de emitir, ¿no? Para poder eliminarlo, ahora hay un impuesto a los ingresos, que es como el de los países normales. Yo reconozco que acá, gracias a la voracidad fiscal del kirchnerismo, no subía el mínimo no imponible a la velocidad que subía la inflación, entonces terminó pagando todo el mundo impuesto a las ganancias, a los pobres, y con tasas que empezaban en porcentajes de ricos, y eso era lo que había que haber corregido en todo caso el año pasado, y se corrige en este nuevo impuesto a las ganancias que fue aprobado, ¿no? En los países normales se paga el impuesto a las ganancias si vos ganás por arriba de la media de ese país, ¿no? Y eso es lo que está pasando, y yo creo que eso va a continuar en la medida que la recaudación tributaria mejore, porque la economía se recupera. Creo que cada vez se van a bajar más cantidad de impuestos, ¿no? ¿El cepo cuándo estimás que se va a poder salir del cepo? Mira, hay que hacer algunas tareas ahora para poder salir del cepo, que salir del cepo, la verdad, como hablábamos los economistas, es un error. En realidad es un proceso salir del cepo. Acá lo que es relevante es ir a una unificación cambiaria, un poco como fue la única salida ordenada que tuvimos de un cepo en la Argentina. Tuvimos 22 antes de pero 21 de ellos se intentaron sostener en el tiempo y terminaron todos en crisis monetarias y cambiarias. De hecho, 3 de ellos en las hiperinflaciones que sufrimos los argentinos, ¿no? Pero cuando asume el gobierno de Cambiemos, hereda el cepo de Cristina Fernández de Kirchner, y decidió salirse rápido, y lo que hizo fue primero unificar con las regulaciones que incluye el cepo, que lamentablemente en este caso también son kafkianas, ¿no? En el que dejó el gobierno de Alberto Fernández, y bueno, y después, en la medida que se va pudiendo, ir desarmando esas regulaciones. Ahora, el tema que estamos teniendo es que por haber demorado, tenemos una brecha grande, y bueno, y el gobierno ha dicho que va a unificar con un salto pequeño del tipo de cambio, y sabemos que esa unificación se tiene que dar por debajo, pero cerca de los paralelos, o sea que hoy va a ser difícil, ¿no? Lo que va a tener que hacer el Banco Central es ayudar a este acomodamiento que estamos viendo de la brecha a la baja, sacando pesos que hoy están de más en la Argentina. La gente no los está demandando y eso está presionando al alza de los tipos de cambio paralelos, y bueno, y cuando sea pequeño ya la verdad están dadas las condiciones para salir a una unificación cambiaria. Aldo, ya cerrando, te hago una pregunta muy cortita. ¿Cuál es tu estimación del dólar de acá a diciembre? Yo creo que el dólar a diciembre, el dólar paralelo va a estar por debajo, diríamos por ahí por 1050. El dólar oficial, quiero decir, va a estar por ahí por 1050, y muy probablemente lo que veamos es que el dólar paralelo tienda a ubicarse cerca de los 1200, ¿no? Aldo, muchísimas gracias por esta comunicación. Vamos a seguir todo lo que está pasando, y sobre todo el presupuesto 2025, que ya anunció Milei que se va a presentar, a ver en qué consiste, para que esta transición afecte la menor cantidad de gente posible también. Gracias, Aldo Abraham. Muchas gracias a ustedes, que tengan muy buena tarde. Gracias. Hablamos con Aldo Abraham, economista y director de la Fundación Libertad y Progreso.